Hola, el día de hoy comenzamos la 11ª entrega de nuestra serie sobre el libro Los Caminos de los Justos, Orhot Tzadikim, editorial Jerusalén de México. Nos encontramos en el portón número 17. En este libro no tenemos capítulos, tenemos portones. Vamos, el portón 17 es el portón de la generosidad. Nos va a explicar el autor de Orhot Tzadikim que la generosidad es el atributo o rasgo de carácter que es más consecuente para obtener el afecto de otras personas. El ser generosos puede granjearnos el afecto de otras personas. Esta generosidad, como es lógico, es una generosidad que tiene que ser cierta, verdadera y no aparente. Debe ser una generosidad que venga del corazón. Él nos va a decir que con este atributo, la persona no solamente puede elevarse a nivel interno, sino también, de nuevo, conseguir el afecto, el cariño, el amor de otras personas. Como dice el versículo, y cita aquí a Mishle del Rey Salomón 18:16, la dádiva del hombre le ensancha el camino y lo conducirá ante los grandes. Nos explican nuestros jajamim, nuestros sabios, que una persona que busca el honor huye de él. No obstante ello, al ser generosos de manera desinteresada, sino hacer la generosidad porque así lo mandata la Torah, entonces conseguimos de manera directa o indirecta, de cierta manera, el afecto de los demás, que pudiera llegar a interpretarse como honor. Y aquí debemos de tener un poco de cuidado, porque una de las consecuencias de recibir este honor entre las personas generosas es el orgullo. Es decir, hay que cuidarnos mucho de que al ser generosos lo hagamos preferiblemente de manera anónima. Hacer la generosidad de forma anónima es la manera más excelsa o elevada de hacerlo. De esta manera nos protegemos también. ¿En qué sentido? Protegemos de que los demás nos hagan algún honor o nos reconozcan aquello que estamos dando y ese reconocimiento cause en nosotros el despertar el rasgo del orgullo. Por lo tanto, debemos tener claro que siempre ser generosos, pero al mismo tiempo cuidarnos de que esto no tenga un efecto contraproducente que sea generar orgullo en nosotros. Nos explica el autor, hay 3 categorías de generosidad: con dinero, con acciones físicas y con intelecto o sabiduría. Y va a citar el caso, uno de los casos de personajes más importantes que cumplían con estos 3 atributos de hacer caridad o de ser generosos con acciones físicas, con sus bienes materiales y con su sabiduría, que fue Abraham Avinu, nuestro patriarca Abraham. Y cita en línea con lo que les comento, cita al versículo también de Mishlem, de Proverbios del Rey Salomón 19:6, muchos cortejan la presencia del generoso. Bien. Nos dice que cuando nosotros damos un regalo o hacemos un acto de generosidad, ese regalo, ese obsequio, dura para siempre. Un ejemplo de esto puede ser dar caridad a los necesitados. Y al mismo tiempo dice, ese de regalo que nosotros damos, esa caridad que hacemos, es guardada por Dios para siempre. Más allá del tiempo, dura por siempre. A eso se refiere el rey Shlomo cuando dice, cito, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Coelet es Eclesiastes 11:1. Entonces nos dice que ese obsequio es guardado para siempre y cita el ejemplo del rey Salomón, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Que dicen lo que uno da es lo que posteriormente, algo bueno que uno da siempre lo va a retribuir a uno de una forma o de otra, porque Dios guarda esa caridad en un tesoro, digamos, en su tesoro personal. Y cita otro versículo de Mishle, en este caso 19:17. Mishle es Proverbios del rey Salomón, que dice que a Dios le presta quien socorre al desamparado. Es decir,
Si bien Dios no necesita nada de nosotros, cuando uno hace una caridad o un acto de generosidad con alguien que lo necesita y que es honesto también al pedir lo que necesita, Dios guarda esto en un tesoro. Ya nos lo explicaron. Pero adicionalmente a eso, digamos que Dios lo considera como si nosotros mismos estuviéramos haciéndole un préstamo a Él, lo cual es realmente imposible. Pero al mismo tiempo es el concepto de que Dios valora este préstamo que estamos, o este acto de generosidad, este regalo que estamos dándole al necesitado, Dios lo valora a tal grado que es como si se lo estuviéramos dando a Él. ¿Por qué? Pues podemos pensar que todos somos hijos de Boreolam, todos somos hijos del Creador del mundo. Y por lo tanto, cuando hacemos caridad con uno de sus hijos, es de cierta manera, Él lo valora casi tanto como si fuera para Él mismo. Porque nos ama y nos creó por Gesed, es un acto de generosidad. El haber sido creados para nosotros es un acto de generosidad. Cuando Dios creó el mundo, Dios no crea el mundo para tener una diversión. Dios lo crea como un acto de generosidad. Por lo tanto, siempre se alude a este acto de generosidad en el propio alfabeto, en el Aleph Bet, cuando tenemos, por ejemplo, en el Vidui, cuando hacemos una confesión y vamos detallando cada categoría de pecado en orden alfabético. Ese orden alfabético, escuché del Rab Lazar Meisels, que nos explica que ese orden alfabético, cuando las palabras están en orden alfabético, las plegarias están en orden alfabético, tiene una remembranza a la generosidad, al Gesed, a la generosidad que hizo Dios al crear el mundo, porque lo creó sin ningún fin ulterior. Dios no tiene un fin ulterior, no necesita de nosotros, no necesita de nadie, no necesita de la luz del sol, ni muchísimo menos. Él creó todo. Por lo tanto, el simple hecho de crear el mundo, de crearnos a nosotros, es un acto de generosidad. Y cuando nosotros hacemos actos de generosidad, de cierta manera estos son resguardados en un tesoro del al nivel más alto que hay. Por lo tanto, es un rasgo de carácter que todos debemos cultivar, y nos va a dar ahora el autor del Orjot Tzadikim técnicas de cómo cultivarlo. Nos explica que este acto de generosidad depende de la costumbre. Es decir, es mejor, nos explica, digamos que vamos a darle a alguien $1,000. Bueno, es mejor darle esos $1,000 en 1,000 veces, digamos, en 1,000 veces distintas que de una sola vez. ¿Por qué? Porque la generosidad es un acto que depende de la costumbre. Una persona debe acostumbrarse a ser generosa. Debe constantemente hacer actos de generosidad. Estos actos de generosidad pueden ser con la palabra, dándole una palabra de aliento a alguien, con su sabiduría, dándole un consejo conducivo, desinteresado realmente a alguien. Puede ser con su dinero propiamente dicho, quizás sea la manera más fácil porque es hacer la entrega de un bien físico. O puede hacerlo también con actos, ayudar a alguien cuando necesita algo. Alguien va a mudarse, necesita que lo ayuden a cargar algunos muebles, pues esa persona se voluntariza para ayudar. Una persona está en una situación, digamos, de algún problema de enfermedad, está en el hospital, no puede cocinar, tiene familia, ayudarle a cuidar a su familia o ayudarle preparando alguna comida para esa persona es un acto físico de generosidad. Hay muchos actos físicos. Ayudar a una persona mayor a cruzar la calle es un acto físico de generosidad. Todos estos actos de generosidad físicos con bienes materiales o bien con la palabra o con la sabiduría son resguardados en ese tesoro. Pero hay que ejercitarlos de manera constante. Constantemente hay que ejercitarlos. Todos los días debemos de buscar hacer actos de generosidad. Cada día, cada día, cada día. No tenemos que salir a buscar estos actos. Podemos hacerlo y debemos hacerlo, pero al mismo tiempo, uno a nivel interno, en su propia casa, si uno tiene una familia, hacer actos de generosidad con su pareja, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, darle a alguien una palabra de cariño, prepararle a alguien el café por la mañana, ayudar a un niño a vestirse o a cargar pues la mochila para la escuela. Cualquier tipo de estos actos que nosotros hagamos con esa intención, también hay que trabajar en la intención para que tenga más peso todavía. Son actos de generosidad, y esta generosidad
hay que ejercitarla. Es la mejor forma de lograr ser una persona generosa. Adicionalmente, nos va a decir el autor de Hot Tzadikim que el generoso normalmente no espera a que alguien venga a pedirle algo. Si alguien viene y le pide, seguramente le ayudará. Pero el mejor generoso, digamos, es aquel que va y da sin que le pidan. Busca cómo puede ayudar y va y lo hace de manera, como decimos en español, proactiva. Ser generoso de manera proactiva. Y esto, pues como hemos visto, al final es un depósito que estamos haciendo en una cuenta de un tesoro que Dios guarda para siempre, para retribuirnos con bien. Si bien hay que hacer las cosas lishma, es decir, sin fines ulteriores, también nos explica nuestros sabios, mitoch she'oleva lishma balishma, si lo hacemos inclusive porque queremos tener una recompensa del creador del mundo, también es en principio válido. Y vamos de todas formas a recibir ese bien también al hacerlo. Pero si bien nos advierte que quien se aparta de la caridad es como si cometiera idolatría, si cita aquí al Talmud, al Tratado de Ketubot 68a, y se denomina perverso, malvado, cruel y pecador. Viene después a explicar por qué una persona que no es generosa se considera perversa, malvada, cruel y pecadora. Y bien, y aquí hace un énfasis posteriormente en algo. Cuando uno hace este acto de caridad, debe hacerlo de buena gana. Eso es algo muy importante. Muchas veces la gente ocurre que da una caridad, pero lo hace de mala gana o a regañadientes. Es preferible no hacer ese acto de caridad que hacerlo a regañadientes. ¿Por qué? Porque al hacerlo de mala gana, lo que conseguimos es potencialmente un acto negativo, que en lugar de ser considerado positivo sea negativo. Por eso dice que lo mejor realmente es hacer la caridad de manera anónima. De esta manera somos capaces de hacerlo al mayor nivel, hacerlo de manera anónima y de manera constante. La clave aquí es hacer las cosas de manera constante, acostumbrarse a dar caridad diariamente, aunque sea una moneda. Durante la plegaria, normalmente nosotros tenemos la costumbre en diferentes puntos de la plegaria de hacer caridad de hacer caridad propiamente dicha. Si hacemos esto todos los días, psicológicamente rompemos las barreras que pudiéramos tener de no querer hacer caridad, de querer ser egoístas. Entonces, al hacerlo diariamente, poco a poco vamos constantemente rompiendo esa barrera de caridad para ser mucho más dadivosos y generosos. Y nos habla de diferentes personajes en la Biblia, como es Abraham, David, el propio rey Salomón y desde luego todo Israel, que tienen en sus valores este valor, el valor de ser generosos. También, y esto es muy importante, nos habla de ser generosos en nuestros tratos comerciales. No solamente desde un punto de vista de caridad, sino que en el día a día, en el trato comercial que tenemos en los negocios, en nuestro trabajo, nos explica hay que ser generosos con las negociaciones con todos. No hay que escatimar en cosas insignificantes. Si mide vino y aceite o cualquier otra cosa, que no sea demasiado preciso a su favor, y cita aquí al Talmud Tratado de Baba Batra 88b. Esto es muy importante porque a veces pensamos, no, esta persona da mucha caridad, pero en un trato de negocios cada centavo se va a preocupar por cada uno de los centavos que esté, no en el lugar correcto, sino no perder ni un solo centavo. Y si bien es importante valorar los bienes materiales, como vamos a ver en el siguiente portón, valorar nuestros propios bienes materiales es importante, eso no quiere decir que no debemos escatimar de nueva cuenta al centavo en nuestro beneficio. Repito la cita, no hay que escatimar en cosas insignificantes, que no sea demasiado preciso a su favor. ¿Okay? Cuando alguien se comporta así, es demasiado preciso a su favor, podemos tener un indicativo de que esa persona quizá sea lo contrario a generosa. Es lo que vamos a pasar al siguiente portal, que es la avaricia. La última advertencia que nos hace el autor es la de no despilfarrar. Esa es, digamos, el lado negativo de la generosidad. Por un lado, tenemos dos cosas negativas. El querer recibir honores
por darlo, el querer tener nuestro nombre grabado en una placa o en una pared o en un edificio, o hacerlo por la publicidad, digamos, que esto trae, lo cual sería una falsa generosidad, sería más bien orgullo y no generosidad. Cuando una persona busca simplemente que sea su nombre el que aparece en todos lados o que la gente lo haga, lo respete y le haga honores, en este caso lo que está demostrando es orgullo, que es la consecuencia negativa a la que puede llegar la generosidad. Por lo tanto, nos explica el autor, igual en línea con el Rambam, con Maimónides, que la manera más elevada de hacer caridad es de manera anónima. De esta forma evitamos que como consecuencia de esa caridad la gente nos quiera hacer un gran respeto y este gran respeto que nos dan genere orgullo, que es una característica desastrosa y destructiva en el carácter. Si bien el otro punto sobre el que nos advierte es no despilfarrar, saber diferenciar lo que es una inversión y lo que es despilfarrar en cosas insignificantes y mundanas. ¿Cómo vamos a saberlo? Es difícil, es más fácil decirlo que hacerlo, pero teniendo como nuestra balanza la Torah. En el siguiente portón nos va a explicar el autor que si vamos a hacer una inversión en embellecer las mitzvot, en promover Torah, en lograr, digamos, tener más sabiduría, comprar libros, por ejemplo, o comprar libros para otras personas, o ayudar a otras personas, esto va a valer la pena invertir. Pero si vamos a comprar algo que quizá es algo mucho más mundano, que no está vinculado al crecimiento de la sociedad o nosotros mismos, especialmente desde un punto de vista de Torah y Mitzvot, en ese caso es mejor no despilfarrar el dinero y ser cuidadosos y gastar en lo que verdaderamente necesitamos. Que también hay que reconocer que la Torah promueve el embellecimiento de las mitzvot. Cuando vemos las descripciones, por ejemplo, de cómo era el templo del rey Salomón y lo que se invirtió, toda esa empresa tan magnífica, era una inversión muy cuantiosa para embellecer las mitzvot. Entonces, en ese caso sí vale la pena invertir. Pero si vamos simplemente a gastar en un placer mundano, en ese caso deberíamos de planteárnoslo dos veces y no hacer ese despilfarro. Vamos, por lo tanto, a continuar con el siguiente portón, que es el portón de la avaricia, es el portón 18, Shar Atzaikanut, el portón de la avaricia. Y nos explica, y obviamente nos va a decir el autor aquí, que la avaricia es un atributo despreciable en casi todos sus aspectos. Tiene un lado positivo, ahora lo vamos a ver, pero es en casi todos sus aspectos, es despreciable. Dice Shlomo, se refiere al rey Salomón, sobre el avaro, no comas pan del hombre de ojo ruin, ni codicies sus manjares. Come, bebe, te dirá, pero su corazón no es sincero contigo. Mishle 23, 6, 7. Vemos pues que aquí nos está diciendo que el avaro le está diciendo, come, ven, bebe, come, bebe. Vemos que esta generosidad es una generosidad falsa. Y por lo tanto, esa falsa generosidad es realmente avaricia, puede realmente ser simplemente un instrumento para alimentar el orgullo de la persona. Y por lo tanto, no hay que beneficiarse, no hay que tomar prestado, no hay que tomar regalos de una persona de, como dice aquí, de ojo ruin, ra'ain, de mal ojo, de una persona que no lo hace de buena voluntad. Hemos dicho que para que la generosidad sea efectiva, hay que hacerlo de buena voluntad y no a regañadientes o forzados a hacerlo. Que ser cuidadosos es más fácil decirlo que hacerlo, pero hay realmente que dar caridad cuando sintamos que lo vamos a hacer de buena gana. Si lo vamos a hacer de mala gana, es muchas veces preferible no hacerlo. Y como hemos visto, la manera de poder ejercitar ese atributo de carácter, es un atributo de carácter que se puede ejercitar, es dando caridad de manera constante, poco a poco, poco a poco, poco a poco, inclusive poco a poco, hasta que logremos hacerlo de manera natural y de buena gana. ¿Quiénes son las personas avaras? Una persona que acumula riqueza, pero no da caridad, ni se apiada de los pobres. Cuando negocia con su prójimo, escatima demasiado y no renuncia sin renunciar a nada. No da de comer, ni proporciona vestimenta, ni convida a nadie de lo que tiene. Además, tampoco la gente lo detesta. Una persona así, una persona avara, es detestada por la gente. No le interesa invertir
para embellecer las mitzvot, ni se hace de un maestro o de un amigo, de un rabino o de un amigo, lo cual le ocasiona quedarse sin Torah y sin mitzvot, sin sabiduría, sin conocimiento y sin actos de bondad. También es un rasgo muy negativo de la avaricia el que es miserable consigo mismo. Hay personas que son miserables consigo mismas y esto también es un rasgo de avaricia. Dice, también es malvado en extremo. Una persona que es miserable es malvada en extrema, y aquí habla de ser miserable incluso con uno mismo, puesto que no practica el bien con nadie. Pero el peor de los males, dice, el peor de los males del avaro, es el de aquel que es miserable con su sabiduría o sus libros, ya que no pierde nada si los comparte, por cuanto la sabiduría es como el fuego. No se gasta por usarlo para encender velas ni por prender con él otro fuego. Sobre este tipo de persona dice el versículo, al que retiene el trigo, el pueblo lo insultará. Pero dice sobre el generoso, pero la bendición será sobre la cabeza del que lo provee. Y nos explica que la interpretación directa del versículo se refiere a la caridad, pero más a fondo se refiere a la sabiduría y cita al tratado del Talmud Sanedrín 91b. Por lo tanto, nos explica aquí que el tema de la sabiduría, que hemos visto que es uno de los instrumentos para hacer generosidad, es como una vela, un fuego. Esa vela nosotros encendemos, podemos encender una vela tras otra y el propio fuego de nuestra propia vela no disminuye. Por lo tanto, no hay que ser avaros, no hay que retener la sabiduría para nosotros mismos y tampoco las cosas materiales, pero específicamente la sabiduría dice que es el peor de los males, quien no quiere compartir ni siquiera algo que digamos no le cuesta con las demás personas. Hay un lado positivo, no obstante, de la avaricia, y ese lado positivo tiene dos vertientes. Una, la de no despilfarrar. Una persona que de pronto es avara no despilfarra, no gasta en cosas inconsecuentes e intrascendentes de manera tan fácilmente. Entonces, no despilfarrar es uno de los aspectos positivos de la avaricia leve, digamos, porque hemos visto que la avaricia es despreciable, si bien en el aspecto positivo no despilfarrar es bueno. Y también la otra consecuencia positiva es la de privarse del orgullo. Hemos visto que el orgullo es potencialmente la peor característica que una persona puede tener. Y por lo tanto, el honor que a uno le dan cuando es generoso puede llegar a generar orgullo en la persona, si esa persona no se cuida. Por lo tanto, evitar el orgullo y evitar el despilfarro son los dos aspectos positivos de, digamos, de ser reservados a la hora de compartir. Pero nada más, todo lo demás, por lo demás, la avaricia es completamente despreciable. Y bueno, este ha sido un video más breve. Es un capítulo también más breve, el de la avaricia. Hasta aquí lo vamos a dejar, dejando con el favor de Dios para la próxima los próximos portones. Gracias por su atención. Baruch Adonai Leolam. Amén, amén.